El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura, las que denunciamos. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos nuevamente una vez más acompañándoles en una emisión de noticias internacionales con la mejor información de lo que pasa en el mundo, noticias de actualidad en Latino TV Internacional. Y arrancamos esta emisión de noticias contándoles que las fuerzas élite se disponen a actuar contra los socios protegidos de Nicolás Maduro y contra él mismo. Sí señores, Estados Unidos junto a su socio Colombia tienen una alianza muy importante y en los últimos meses las tropas élite y los marines de Estados Unidos han estado entrenando a los militares colombianos. La razón es poder capacitarlos para que puedan enfrentar cualquier amenaza del régimen de Nicolás Maduro. Es algo muy común que hace Estados Unidos, entrenar a un grupo y convertirlos en muy buenos soldados para una buena causa escogida. Y la amenaza que tiene Nicolás Maduro se está agravando cada vez más, por lo tanto toca actuar. Iván Duque ha sido contactado por Washington para que active un comando élite, los cuales son fuerzas especiales para combatir las actividades ilícitas de los grupos rebeldes que son protegidos por Nicolás Maduro y que son socios también de él mismo. No han dicho qué cantidad de militares estarán en esta fuerza élite, pero por supuesto se trata de colombianos y norteamericanos, señores. También el presidente Iván Duque aseguró que su meta es golpear a todos esos cabecillas que ayudan a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder por los negocios ilegales y el dinero que le brindan a él. Estos colaboradores de Maduro no solamente desarrollan ese tipo de actividades ilegales, sino que también son sujetos que son peligrosos, sumamente peligrosos para la democracia y podrían realizar cualquier tipo de defensa a Nicolás Maduro, incluso cualquier tipo de agresión a otro país. Por lo tanto, hay que cerrarle también la llave legal y económica al régimen de Nicolás Maduro. No pueden dejar que sigan haciendo actividades ilegales. El gobierno de Colombia ya anunció su fuerza élite para combatir a los protegidos de Maduro, por lo que Jorge Arreaza dice que esta es la excusa para que Colombia junto a Estados Unidos invadan a Venezuela. Si bien es cierto, la denuncia la hacen para poder negar la presencia de los grupos rebeldes y el mundo sabe que la existencia de estos grupos es real. Sin embargo, el régimen ha negado todo tipo de vínculos con estos grupos delincuenciales. En efecto, Jorge Arreaza manifestó en Twitter que cuando la oligarquía colombiana tiene el agua al cuello, se torna tan predecible que da sueño. Y además dice que vuelven con el disco rayado de su guerrilla en Venezuela. También dijo que Colombia es un país en guerra eterna, controlado por el narcotráfico y la DEA, plagado de grupos violentos, masacres e injusticias. Sí señores, así como lo están escuchando, es lo que está pasando en el país caribeño y se lo contamos a través de Latino TV Internacional. Vamos a continuar con más noticias, con más información, porque hay mucho más. Y atención a esto, el gobierno Duque legalizará a todos los venezolanos que entraron hasta enero de 2021 al país. Claro que sí, de acuerdo con las autoridades, el Estatuto de Protección Temporal tendrá una vigencia de 10 años. El presidente Iván Duque, en compañía del director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, reveló detalles del nuevo Estatuto de Protección para Migrantes venezolanos, que según las autoridades tendrá una vigencia de 10 años. El presidente Duque señaló que el nuevo estatuto, que entra en vigencia enfocando a los migrantes del vecino país que se encuentran en Colombia, es un acto que fortalecerá el compromiso con esa población, permitiendo así su identificación y el otorgamiento de permiso de protección temporal. Pero tenemos una cifra cercana al 1.000.000 de migrantes que están en nuestro país, que viven en Colombia, que no sabemos cómo se llaman, dónde están, qué edad tienen, cuál es su condición socioeconómica. Que ante estas circunstancias y también viendo las implicaciones que tiene para Colombia, que cerca de 1.000.000 de migrantes estén irregulares en el país, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Además, según explicó el mandatario, tendrá una vigencia de 10 años porque la implementación de las medidas especiales requiere de esfuerzos económicos, técnicos, físicos y tecnológicos. Los migrantes venezolanos que se acojan a la medida entrarán en un trámite que busca estimular el tránsito de un régimen de protección temporal a un régimen ordinario.
de tal manera que en una vigencia de 10 años, los postulados podrán adquirir una visa de residentes, lo que permitirá la integración de la población a la vida productiva del país a partir de su regularización. También advirtió el gobierno que el objetivo del estatuto es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. Es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes. Y agregó que con esta estrategia se busca establecer mecanismos o soluciones que trasciendan en el tiempo, basados en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en mayor condición de vulnerabilidad. No obstante, el mecanismo sale a la luz luego de que se identificó que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en el país están en condición irregular, panorama que tiene efectos sensibles para los migrantes y para Colombia. Nuestro país nos aproximamos a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos y claramente podemos llegar a la conclusión que más del 52%, así el 53 o 54%, son migrantes irregulares en nuestro territorio. El gobierno agregó que la llegada masiva de venezolanos a Colombia en condición de irregularidad genera un desplazamiento de la oferta del trabajo que implica reducción en salarios y disminución en el empleo de trabajadores nativos. Asimismo, la irregularidad implica disminución en aportes de los migrantes a la economía, como remesas, contribuciones tributarias, parafiscales, entre otros. A renglón seguido, datos de Migración Colombia indican que se encontrarían más de 1.729.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales más de 966.000 estarían en situación irregular. Pero el panorama es más crítico a nivel global. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, lo cual quiere decir que en Colombia permanecerían más del 34% del total de venezolanos que han abandonado su país. Para el gobierno, en noviembre y diciembre del 2020, y pese al cierre actual de la frontera por la pandemia del coronavirus, fueron ubicados en carreteras colombianas más de 18.000 migrantes venezolanos y se estima que diariamente solo por el norte de Santander más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional. El 58% de los venezolanos que se encuentra radicado en Colombia son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad, mientras que más del 28% serían niños, niñas y adolescentes, señala Migración Colombia. Finalmente, el gobierno dijo que una vez entre en vigencia el estatuto, no se expedirá ni se prorrogará ningún permiso especial de permanencia y aquellos que se encuentren vigentes harán tránsito al permitir por protección temporal previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente estatuto. Vamos a continuar con más noticias en Latino TV Internacional. También les contamos que Guaidó agradece a Duque el alivio a los migrantes venezolanos en Colombia. Y señores, siguiendo con este tema, les contamos que el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, ha agradecido al presidente de Colombia, Iván Duque, el alivio que anunció recientemente para regularizar a los 1.7 millones de migrantes venezolanos que se encuentran actualmente en territorio colombiano. La emergencia humanitaria compleja causada por la dictadura expulsó a nuestra gente y la puso en situación de vulnerabilidad. Ha recordado Guaidó, que ha destacado en Twitter la determinación y el compromiso de Duque para hacer frente a la dictadura de Nicolás Maduro y ayudar a la ciudadanía venezolana. El nuevo estatuto enfocado en los migrantes venezolanos que se encuentra en Colombia tendrá una vigencia, como ya lo hemos dicho, de 10 años y permitirá el tránsito de los migrantes que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. También ha celebrado el gesto colombiano el gobierno de Estados Unidos, por boca de su secretario de Estado Antony Blinken, y dijo: Estados Unidos está con Colombia en el apoyo de refugiados y migrantes y también trabajamos para reconstruir y expandir nuestros programas humanitarios en todo el mundo. Así lo ha dicho en Twitter. El presidente estadounidense Joe Biden también ofreció en campaña un estatus de protección temporal para los migrantes venezolanos, pero aún no ha concretado este paso que teóricamente debe llegar en sus primeros 100 días de mandato. El pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar su democracia y reconstruir su país. Por eso, si yo fuera el presidente, concedería inmediatamente el estatus de protección temporal a los venezolanos para que los republicanos no puedan seguir bloqueándolo en el Senado. Según los datos de Migración Colombia, al 31 de octubre de 2020 había más de 1.7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770.000 estaban en situación regular. Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades colombianas con más presencia de migrantes venezolanos. Colombia acoge a más del 37% de los 4.6 millones de venezolanos que vivan en América
América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar su país. El líder opositor del gobierno de Venezuela, Juan Guaidó, como ya lo hemos dicho, expresó al presidente Iván Duque su agradecimiento por la nueva política y las oportunidades que esta brindará a sus connacionales, el cual también ha dicho: en nombre de los venezolanos quiero agradecerle, presidente Iván Duque, por ratificar su determinación y compromiso en enfrentar a la dictadura y ayudar a nuestra gente al otorgarle el estatus de protección temporal a nuestros migrantes en Colombia. Cuente siempre con Venezuela, dijo Guaidó a través de su cuenta de Twitter, en donde resaltó y compartió otros mensajes de agradecimiento de más líderes políticos y sociales del continente. Para el político, considerado el presidente interino de Venezuela, la emergencia humanitaria compleja causada por la dictadura de Nicolás Maduro expulsó a su gente y la puso en situación de vulnerabilidad, y la medida emprendida por Colombia representa un alivio para sus connacionales. Pero vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona el estatus para legalizar la situación en el país. Bueno, la implementación de este estatuto estaría a cargo de Migración Colombia y se realizaría en 2 etapas. Presten mucha atención. La primera de ellas, que sería en forma virtual, consistiría en la inscripción de los extranjeros en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al gobierno caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia, con el fin de poder generar políticas públicas basadas en la realidad migratoria del país. Se implementará en 2 fases. Fase 1. Se creará el Registro Único de Migrantes Venezolanos, a través del cual se obtendrá información para su identificación y caracterización. Todo el trámite se realizará de forma virtual. La segunda fase, que sería presencial, tiene que ver con la expedición de un permiso de protección personal, el cual sería un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que forman parte de este estatuto. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es una estrategia del actual gobierno que busca desincentivar la migración irregular y establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basadas en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en condición de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta todo esto, cabe recordar que, de acuerdo con Migración Colombia, para el 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de 1.729.000 migrantes venezolanos, equivalente a un poco más del 34% del total de venezolanos que, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas, han salido de su país. De este total, cerca del 56%, un poco más de 966.000, estarían en condición irregular. Se estima que el estatus temporal de protección podría beneficiar a más de 2 millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país, dada la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. De acuerdo con proyecciones de agencias internacionales como ACNUR y la OIM, si la crisis en Venezuela continúa, posiblemente sean 6.2 millones de venezolanos los que habrán salido del país para finales de 2021. Además, el vocero del Departamento de Estados Unidos ha dicho que ayudarán a legitimizar la democracia en Venezuela. Sí, señores. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en conferencia de prensa recientemente que la administración de Joe Biden buscará ayudar a la gente de Venezuela a conseguir sus aspiraciones legítimas de lograr una democracia. Para ello, el gobierno estadounidense se coordinará con aliados bilaterales para la creación de un foro multilateral que asegure el diálogo con este fin. Creo que un aspecto distintivo de nuestra estrategia para ayudar a la gente de Venezuela a cumplir con sus legítimas aspiraciones para una democracia será un acercamiento coordinado, y hablamos de eso, con ese método que tomaremos con nuestros aliados bilateralmente y luego en un foro multilateral. Nos aseguraremos de que estamos logrando el resultado para los venezolanos. Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken felicitó al presidente de Colombia, Iván Duque, por su anuncio del estatus de protección temporal para los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos en el territorio colombiano. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información a través de Latino TV Internacional. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Además de todo esto, nos gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan acerca de lo que está pasando entre estos países? Venezuela, Colombia, Estados Unidos. Nos gustaría que nos dejen sus comentarios para así tener una mayor apreciación de los diferentes puntos de vista. Nos vemos en una próxima emisión de Latino TV Internacional.